Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, el cacao, que se ha venido viendo desde muchos años atrás, desde nuestros antepasados, y vamos entonces a abordar este tema que se llama posicionamiento del cacao y chocolate de Guatemala y los mercados de exportación. Y para ello nos acompañan tres integrantes de la Junta Directiva del Comité de Cacao y Chocolate Diferenciado de Hexport. Nos acompañan Carlos Germán, Mariel Ponce y Peter Schlemberg, que es el presidente. Bienvenidos a los tres a Inversión y Desarrollo. Muy buenos Gracias. días a todos. Buenos Gracias. días. Carlos, vemos entonces de que el cacao tiene una gran trascendencia en Guatemala, también ha sido utilizado por nuestros antepasados. Cuéntenos esa historia que hay detrás del cacao y cuáles son esas regiones en donde se producen. Desde la historia del cacao es desde hace más de 2600 años. Los mayas lo consideraban como un producto extraordinario para comidas y bebidas, siendo además utilizado como una moneda. El cacao tiene su origen en la región de las Amazonas sudamericanas y que gracias al intercambio que hubo entre los nativos llegó hasta el sur de México, anteriormente conocido como el Soconusco. En diversas investigaciones localizan el cacao más fino en Mesoamérica, principalmente en Guatemala. Y la cultura maya es reconocida como la cuna de la domesticación del cacao como cultivo y del desarrollo del chocolate como alimento. Es ver que esta planta es de la región mesoamericana y es considerada como uno de los productos agrícolas de mayor calidad. Ahora, en Guatemala se produce el cacao en tres regiones. La región sur, que comprende San Marcos, Quetzaltenango, Retauleu, Tuxtepeque, Sololá y Escuintla. La región norte, que tiene a Petén, Alta y Baja Verapaz y Quiché. Y ahora ya tenemos otra región, que es la región del Caribe, que es la que comprende Izabal. Importante, entonces así dependiendo también de las regiones, así va cambiando su acidez, su sabor y su aroma, tengo entendido. Así es. Aquí cada región tiene un sabor distinto, un aroma distinto y depende de cada finca. También es diferente los sabores dependiendo qué tenga uno en la finca. Qué interesante, entonces, porque Guatemala, qué bueno que tiene esos microclimas que nos permite tener distintos tipos de café y poder resaltar esos sabores a nivel internacional. Ahora ustedes que han participado mucho en ferias internacionales, ¿cómo han visto esas tendencias que hay en el tema del sector de cacao y cómo se ha ido posicionando el cacao guatemalteco en la región? Como nosotros, el sector de cacao a nivel internacional ha visto una tendencia en buscar el origen del cacao, de dónde viene y tratar de buscar esa trazabilidad del producto hacia el consumidor final. Los consumidores finales ahora son más conscientes de dónde viene lo que están comprando y también ha evolucionado a que los chocolateros han tenido este movimiento que se llama Bean to Bar, que ha hecho que busquen esa trazabilidad sea transparente, ¿verdad? Entonces, a Guatemala lo ha posicionado como un proveedor de cacao fino de aroma y han tenido más acceso a nosotros como país porque hemos estado en estas ferias y hemos ganado los premios a nivel internacional y ya nos hemos posicionado como ese cacao fino de aroma. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que tú dices de que la gente busca de que estas fincas tengan la sostenibilidad, quieren ver esa trazabilidad del producto desde que se cosecha, desde que se cultiva hasta el procesamiento del chocolate, ¿verdad? Ahora, Peter, vemos de que hay muchas personas que están dependiendo del cacao de este sector. ¿Cuánto es el volumen de que se está exportando y también ese destino de las exportaciones? Mire, empecemos tal vez con las personas que están produciendo actualmente el cacao en Guatemala. No hay un
unos números muy exactos. Estamos junto con ADEA y con AGEXPORT en el proceso de levantar digamos, un cuadro más exacto. Pero calculamos que actualmente más o menos 5.000 productores, en su mayoría que son productores pequeños, que significa un grupo de unos 50.000 personas que hoy en día se dedican al cultivo de cacao, ¿verdad? Las cantidades que se produce actualmente están más o menos en 2.200 toneladas en total. De esto se exporta, o se exportó el año pasado más o menos 200 toneladas, es decir, el 10% de la producción total. Y los países principales son, aparte de Estados Unidos como el mercado más cerca, Europa, Francia, Italia, Holanda y también Japón. Interesante entonces conocer esos mercados de exportación, porque vemos que ellos a veces importan entonces ese cacao y ya le dan ese valor agregado, ya producen chocolates. Por ejemplo, Suiza también importa cacao de Guatemala. Te pregunto, Peter. Suiza es más enfocado en Honduras. El cacao de Guatemala, por su naturaleza, por sus perfiles, se dirige a mercados muy especializados, como dicen, nichos de mercado, y las cantidades no son comparables con los productores grandes como vemos en Latinoamérica, como es Ecuador o Brasil, ¿no? Solamente comparamos que los 2.000 toneladas de Guatemala comparado con 350.000 de Ecuador. Ok, pero nosotros Entonces, poco a poco nos vamos posicionando entonces en ese mercado eso internacional. es, así es, ¿no? Buscando, ¿no? Y posicionar el cacao de Guatemala como cacao fino de aroma, ¿no? Con los chocolateros especializados. Sí, correcto. Y qué bueno que entonces nos vamos posicionando porque tenemos buenas características de nuestro cacao. Ahora, Carlos, ¿cómo es ese proceso del cultivo del cacao hasta la cosecha y luego después la producción de chocolate? ¿Cómo es ese proceso que hay detrás? El cuidado que requiere la planta, los climas que debe tener, eso que hace que el cacao se pueda potencializar ese aroma, ese sabor y tener esa calidad. Sí, aquí tenemos que ver que el cacao necesita de sombra para poder tener una mejor calidad. En el cuidado tenemos desde que se siembra la planta en los terrenos, pasan de 3 a 4 años para que pueda empezar a dar. Hay que cuidarla, lógicamente, darle su mantenimiento y de ahí entramos ya a lo que es la cosecha en sí. De esta cosecha entramos a una etapa que es de fermentación. ¿Qué significa esto? Es cuando le quitamos las pepitas a la pocha de cacao y las metemos en unas cajas para que se eleve la temperatura y se pueda fermentar. Esta es una parte muy importante porque es donde la calidad del cacao se sale, o sea, donde salen los distintos aromas, sabores y el color que es el característico del chocolate. La temperatura llega hasta 50 grados y de ahí empieza a bajar. Cuando empieza a bajar ya lo sacamos y vamos al secado. Después del secado lo ensacamos y lo guardamos en bodegas. Después de eso ya pasa a que se tueste el cacao, porque ahí es donde ya estamos iniciando el proceso de hacerlo chocolate. De ahí el tostado se pasa a quebrado y ¿qué significa esto? Que al tostarlo separamos la cáscara de la pepita, digamos, ya tostada, y de ahí se saca el licor de cacao. Al sacar el licor de cacao ya
podemos hacer las mezclas que se pueden hacer, se puede hacer ya para chocolate de taza y de ahí se va, ya sería y pasa el licor, el conchado, que es ya donde se hace un refinamiento de la pasta para poderlo hacer barras de chocolate. Y de ahí ya sacamos diversos tipos de chocolates que hay. Sí, interesante. Entonces, de que todo este proceso que conlleva para obtener el chocolate, ¿verdad? En donde varias familias están involucradas para poder aportar este proceso. Ahora, Mariel, vemos de que hay que cumplir con ciertos estándares de calidad, también ciertos estándares internacionales. Cuéntenos, ¿qué debe cumplir el chocolate para poder ser exportado o también el cacao? Pues nosotros, principalmente para eso que se abrió el laboratorio de cacao en Agexport, para poder empezar con estos estándares a nivel mundial que no están tan definidos y que ese es el camino que vamos a llegar y que queremos llegar. Basado en los estándares a nivel país, cada país tiene sus requisitos individuales, pero como entrada al país, pero cada cliente sí pide un perfil de aroma específico y pues nosotros como productores tenemos que ir haciéndolo directo para que el productor pueda decir, este es el estándar final que debe de tener un buen chocolate, ¿verdad? Entonces, es parte del proceso que estamos haciendo con el laboratorio y esperamos que se vaya con los años estandarizando y muchas de las cosas que también nos piden ahora son certificaciones como orgánica, certificaciones de Fair Trade o certificaciones green, ¿verdad? Sostenibilidad y que también ha tenido un proceso por ser un cultivo muy ancestral, pero no, no ha llegado hasta a ser exportado, como decía Peter, 90% se ha quedado en local, entonces lo que queremos es llegar a tener ese nivel internacional con estándares internacionales. Sí, querer cambiar ese balance de exportación en donde el 90% fuera exportado y el 10% que se queda acá, ¿verdad? Para podernos posicionar más. Y qué interesante lo que nos está contando, los estándares que hay que cumplir. Cada vez se están volviendo más exigentes estos mercados internacionales, ¿verdad? Y qué bueno que están ustedes viendo como Agexport de apoyar a las empresas y buscando tener laboratorios para poder contribuir a esa estandarización de calidad que se necesita. Ahora, Mariel, vemos de que el cacao, el chocolate tiene diferentes propiedades que depende en qué estado esté, también puede dar bastantes beneficios a la salud de las personas. Por ejemplo, está el cacao nibs o si uno lo consume como chocolate es diferente, ¿verdad? El cacao es alto en dos cosas que ha hecho que el segmento de bienestar y salud le ha puesto más atención en los últimos años. Es alto en magnesio, que han estudiado que es vital para la mejora del funcionamiento del cerebro y que controla la glucosa, entre otros. Y es alto en flavonoides, que es este antioxidante que contiene muchas verduras y frutas, que como cualquier antioxidante lo que ayuda es que sea antiinflamatorio y a un sistema inmune. Entonces, la versión más pura del cacao va a tener más altas estas propiedades, que si es un chocolate con más mezclas, digamos, tendría menos de estas propiedades. Entonces, el cacao ha sido estudiado para esto y con los años han confirmado con los estudios. Sí, y más nutricionistas también están recomendando el consumo de cacao, tanto como de chocolate. Y aparte de tener esos beneficios y propiedades nutricionales, también nos libera oxitocina al consumir un pedazo de chocolate. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo.
continuamos con inversión y desarrollo. En el primer segmento conocimos de manera general el sector de cacao y de chocolate. Ahora vamos a ir más detalladamente porque nuestros participantes también tienen sus fincas, tienen sus empresas y nos van a ir comentando en la manera privada cómo se han ido desarrollando. Ahora cuéntenos, Carlos, ¿cómo es de que comienza Finca Los Recuerdos? Sí, Finca Los Recuerdos está ubicada en el municipio de Colomba, Costa Cuca, del departamento de Quetzaltenango. Nosotros éramos una finca 100% cafetalera. En el tiempo en que el café estaba muy bien, no había ningún problema, pero cuando el café tiene una peculiaridad que empieza a fluctuar demasiado su precio, nos dimos a la tarea de ver cómo podíamos diversificar la finca. Entre la diversificación que tuvimos que hacer en ese tiempo, entramos ya con macadamia, plátano, banano, café, y de último nos dimos cuenta que el cultivo del cacao era un cultivo en el cual la curva de precios no fluctuaba tanto, sino que se mantenía estable. Entonces decidimos sembrar hace 7 años. La plantación es joven todavía. Nuestra producción, como dijo don Peter, es algo baja todavía, pero estamos tratando de ver cómo iniciamos ya para darle un poco más de valor agregado a nuestro grano. Es en sí como lo vamos a lograr hacer. Darle valor agregado al grano. Ya no llegando hasta al chocolate, porque como ya vimos en la etapa anterior, son demasiados pasos. Primero tenemos que verle el grano para ver cómo le damos ese valor. El valor que nosotros como finca o como empresa le vamos a dar al grano es por el tamaño que tiene. Entonces le vamos a dar a cada tamaño su nicho, que cada tamaño tiene su nicho para darle valor agregado. Dándole ese valor agregado, ya lo podemos vender mejor. Totalmente, y qué bueno que están estudiando entonces esos mercados, están viendo esas necesidades que hay. Y entonces, ¿cómo ustedes están vendiendo el grano como tal o de alguna forma lo están comercializando, Carlos? Mire, ahorita empezamos vendiendo grano puro, a como estaba el mercado, pero nos hemos dado a la tarea ver cómo podemos darle ese valor agregado. Entonces hemos estado investigando y una de las formas o de la investigación que nos ha dado es con relación al peso del grano. El peso del grano, entre más grande, nos va a dar para este segmento, como dijo Mariel, puede ir para medicina, puede ir para farmacéutica o puede hacer un segmento para chocolate. Pero ahorita lo que estamos ya viendo, no solo de vender el grano, sino que ya venderlo en nibs y también tenemos ya una infusión de cacao. Interesante, entonces que dependiendo del proceso que uno vaya en el cultivo o la cosecha o también en la producción, uno puede tener diferentes subproductos entonces y darle ese valor agregado como ustedes lo están haciendo. Ahora, Mariel, cuéntenos cómo es que comienza Cacao. Pues la finca, nosotros tenemos la finca en Río Dulce de Izabal. Era una finca de mi papá hace muchos años y cuando él fallece, pues no la producimos por un tiempo, estuvo sin producirse. Y luego como familia empezamos a pensar qué podíamos hacer que fuera significativo para todos y que pues empezar. Y así se nos ocurre el cacao, porque es un cultivo muy bonito, muy sostenible con el medio ambiente. Y además el abuelo de mi mamá fue chocolatero, entonces dijimos, pues, esta es una forma de empezarlo y esto pasa ya como 12 años y pues desde entonces producimos solo cacao en la finca de Río Dulce. Qué bueno que están honrando a sus generaciones anteriores y continúan con el tema del cacao, ¿verdad? Y están aprovechando ese know-how que había anteriormente. ¿Y qué subproductos están produciendo ustedes?
Pues como decía Carlos, también nos hemos ido dando cuenta que solo el grano nos limita un poquito y si queremos tratar de diversificar, y los cacao nibs, que son los fragmentos de cacao, cacao en polvo, té, que es la infusión de cacao, como decía Carlos, y sabemos que también hay muchos productos de belleza que utilizan la manteca del cacao, ¿verdad? Esos son los productos que por ahora estamos interesados en expandir. Qué bueno, entonces que tienen esos subproductos, la manteca de cacao que se puede dar diferentes usos en la parte cosmética o también en la cocina, con los cacao nibs, que es para el tema nutricional, ¿verdad? La gente que está promoviendo esa alimentación saludable, y también el 100% cacao en polvo, que a veces cuesta conseguir en los supermercados un cacao 100% natural, en donde uno quiere hacer brownies y quiere tener esa materia prima para hacerlo más saludable, ¿verdad? Ahora, Mariel, vemos que ustedes han recibido diferentes reconocimientos. Cuéntanos sobre ellos para ir aprendiendo. Bueno, nosotros y Peter hemos recibido el premio de COEX of Excellence, que es el premio que reconoce al productor. Muchos premios antes han reconocido al chocolatero, y este premio lo que hace es reconocer al productor, y en el 2017 nosotros ganamos el premio junto con otra corporativa, otra finca. Por primera vez Guatemala ganó el premio de COEX y nos fue posicionando como un destino de cacao fino de aroma, y este 2021 ganó la finca de Peter. Entonces, esto ha hecho que nuestra industria, nuestro sector se siga motivando en buscar esa calidad de cacao como productor. Felicidades por esos reconocimientos y por poner el nombre de Guatemala en alto. Cuéntenos, Peter, de ese galardón que usted recibió y por los buenos manejos de la finca. ¿Qué es lo que ha influido para obtener a estos galardones? Para empezar, Finca La Cruz tiene una historia más que 100 años en el cultivo de cacao. Los bisabuelos de mi esposa, ellos empezaron, y ya en los años 30 y entre 1930 y 1940 ya recibieron los primeros premios, ¿no? En esa época las fincas siempre han sido autónomas, tenían una producción muy diversificada de sus productos. Entre la finca La Cruz, aparte del cacao, tenían tabaco, tenían banano, tenían cítricos. Y bueno, después, cuando yo llegué a Guatemala hace más de 40 años, entonces empecé a interesarme por el cacao, y en el año 83 ya estábamos exportando cacao. Pero como ya también mencionó Carlos, había una baja también, igualmente como el café, en el precio del cacao. Y el cacao en Guatemala prácticamente desapareció, ¿no? Lastimosamente, como el cacao es tan tradicional en Guatemala, ¿no? Las chocolateras tenían que importar cacao para hacer chocolates, ¿no? Que es algo contradictorio, pero era la realidad. Ahora estamos tratando de recuperar el cultivo de cacao en Guatemala. Hay muchas personas que están interesados, que están otra vez diversificando sus cultivos, y ahí estamos en buen camino, ¿no? Para llegar a un premio Cocoa of Excellence, eso significa ganar la competencia entre más o menos 250, 270 muestras a nivel mundial. Se hace una preselección nacional, ¿no?
por ejemplo, en el caso de Guatemala, en el año 2020, el ciclo son 2 años cada vez. Se empezó en el 2020 a un llamamiento a muestras nacionales. Llegaron en el 2020 27 productores con sus muestras. De eso se seleccionó 5 que fueron enviados a Europa para la competencia, y de estos se elijan los ganadores, como Cacao y como Finca La Cruz. Logramos estar en los mejores 20 del mundo. La premiación está regionalizada, se escogen los premios, por ejemplo, en el área Pacífico, África, América del Sur, y en nuestro caso es Centroamérica y Caribe, que incluye México. Sí, totalmente. Y vemos entonces que son varios elementos que pueden influir a que una finca o que una persona sea galardonada en este sector, ¿verdad? Y qué bueno que Agexport está aportando con un laboratorio de calidad, ¿verdad? Para que más guatemaltecos sean galardonados. Muchas gracias a los 3 por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo y por habernos contado sobre el cacao, esa historia, los retos que hay, las oportunidades que pueden haber también en el mercado internacional. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno